¿Qué está pasando con Nissan, amigos? Nissan está ahora mismo en un proceso extremadamente complicado, pero esto no tiene que ver con Nissan España, esto tiene que ver con Nissan Internacional, porque durante los últimos días se han destapado varios escándalos importantes relacionados con Nissan. El primero de ellos lo publicaba incluso la prensa española, la prensa no especializada. ¿Por qué? Lo publica la prensa económica y no la empresa especializada en el motor o en los vehículos eléctricos. Por un tema de publicidad. 5 días se puede permitir publicar este tipo de artículos, pero la empresa especializada en teoría del motor no lo publica. ¿Y qué está sucediendo? Titular: Nissan necesita nuevas intrigas como un agujero en los neumáticos. ¿Qué está pasando en Nissan? A los inversores no les hará gracia las noticias de tejemanejes en torno a la marcha del jefe de operaciones. Es el titular. Nissan Motor contrató al Shawani Gupta como director de operaciones hace 3 años y medio, después de la salida de Carlos Ghosn. Gupta, considerado en su día como el siguiente de la línea de sucesión, abandona ahora la empresa en medio de informaciones que apuntan a nuevos tejemanejes internos. Con unos márgenes de beneficios aún bajos y una alianza con Renault en plena ebullición, a los inversores no les hará ninguna gracia que se reanuden las intrigas palaciegas en Yokohama. Los accionistas que sufrieron el despido, el encarcelamiento y la dramática huida del presidente Carlos Ghosn en 2018 y 2019, os recuerdo que este hombre estaba retenido en Japón por las autoridades y se escapó dentro de la caja, creo que era un instrumento musical, creo que era un violonchelo o algo así. Consiguió salir del país y ojito que hay una segunda parte sobre esto. En mayo anunció Gupta que no volverá a ser nombrado miembro del Consejo de Administración cuando expirara su mandato. Nissan tiene previsto anunciar una nueva alineación ejecutiva el día 27 de junio de este mes, coincidiendo con la marcha de Gupta. Uno de los problemas, según la noticia de los medios, fue que Gupta se había resistido al acuerdo en el que Nissan invirtió en Ampere. Ampere es la división de vehículos eléctricos del grupo Renault, a cambio de que los franceses aparcaran su participación del 28% en Nissan. Y esto es lo grave, o sea, el 28% del valor de Nissan que estaba en manos de Renault fue intercambiado por una inversión de Nissan en Ampere, a cambio de que ese 28%, que a saber el valor que tenía, podéis hacer los cálculos por el valor de la acción, fuera destinado a un fideicomiso, o sea, a una especie de cuenta opaca, sin derecho a voto, corrigiendo una relación desequilibrada desde hace mucho tiempo. Vamos, que están ahora mismo en un proceso loco de tejemanejes, de mamoneos, de dinero para acá, de dinero para allá, de te debo favores, de me vas a denunciar, etcétera, etcétera, hasta tal punto que el director de operaciones que vino a sustituir a Ghosn, mejor dicho, Carlos Ghosn, ni más ni menos se marcha por la cantidad de tejemanejes y mamoneos que hay. Dado que el acuerdo se cerró de todos modos, parece exagerado echar a Gupta por lo que puede haber sido una crítica constructiva, pero hay más. Arina Nadax, ex jefe jurídico interno, envió en abril una carta a todos los consejeros independientes en la que alegaba que el consejero delegado Makoto Uchida y Motoo Nagai, ojito, un consejero externo que dirige el comité de auditorías, habían vigilado a Gupta durante meses, o sea, espiado a su propio director de operaciones, según descripción de la carta publicada en el Financial Times la semana pasada. En respuesta, Nissan dijo que había encargado a un tercero que lo investigara. El periódico también citaba fuentes que decían que Nagai había presentado a Gupta múltiples quejas internas, lo que le llevó a dimitir. En cualquier caso, parece probable que Uchida y Gupta hayan entrado en colisión después de que los partidarios de Gupta pidieran que fuera nombrado co-CEO en 2020. Cuando fue preguntado en aquel entonces, el año pasado, sí creía que podía conseguir el puesto más alto. A los 40 minutos de la entrevista sonrió. Ya estoy en el puesto más alto. Los choques de personalidad se suman a los problemas de margen operativo de la empresa, que fue del 3,6% en el último ejercicio fiscal. Ojo, cuando tenemos a compañías como Tesla que tienen márgenes operativos por encima de los 2 dígitos, estamos hablando por la general por encima del 20%, Nissan tiene un margen operativo en el último ejercicio fiscal del 3,6%, menos de la mitad del que tiene otro fabricante japonés que también está pasando ciertos problemas, pero no tanto, que se llama Toyota, igual os suena. Y se contrajo además en el último trimestre del año pasado de forma más agresiva. Nissan ha recortado costes y racionalizado operaciones después de Ghosn, pero desde finales de 2019 la rentabilidad total
para los accionistas ha sido negativa en un 40% en yenes, según datos de un medio de comunicación, frente al 80% positivo de Toyota. O sea, los accionistas han perdido un 14% de su valor y los accionistas de Toyota han ganado un 80% de revalorización de su acción. Lo último que quieren los accionistas de Nissan es más drama. ¿Y qué es más drama? Pues que estén investigando a tu jefe, que haya motivos para despedirlo o no después de investigarle con investigadores secretos y perseguirle, pero es que además, según publica también, y ahora pondremos enlace a las dos cosas, Autonews hace un par de días, en concreto el día 20, Carlos Ghosn, el que fue presidente del grupo Nissan, va a demandar al grupo por $1.000 millones en daños y perjuicios. La demanda espera o reclama 588 millones en beneficios perdidos, acciones, etcétera, etcétera, y costes. Y además 500 millones más en medidas punitivas por el daño a la imagen realizada. O sea que además del problema de perder al CEO actual prácticamente o el director de operaciones que vino a rescatar Nissan de los problemas que dejó la salida de Carlos Ghosn, es que encima tienes encima de la mesa una demanda internacional presentada en el Líbano, lugar de residencia de Carlos Ghosn, después de que esté perseguido en muchos países y sería detenido internacionalmente, por un valor de $1.000 millones que irá a ser juzgado en mercados, o sea, en tribunales internacionales mercantiles, y que se suma al follón anterior. Lo cual demuestra que Nissan está ganando cada vez menos, que está ganando o su rentabilidad está en negativo el pasado año, los resultados fiscales son malos, la competencia le está haciendo mucho daño, en España, en otros países europeos se está perdiendo mucho dinero y encima el antiguo jefe viene a meterte el dedo en el ojo y te reclama 1.000 millones. Así que ahora mismo, después de todas estas intrigas palaciegas, después de todo esto, sinceramente, lo que me parece a mí es que la cosa se va a poner muy fea para el grupo Nissan, que va a desaparecer mucho del margen operativo y de las operaciones abiertas por parte del grupo Nissan, y ni más ni menos creo que Nissan está o estaba ya en un proceso de retirada en Europa y ahora mismo no vende la Ariya, no vende prácticamente la tecnología de Power del Qashqai, todavía vende más que Honda, también os lo digo, pero la cosa está más que complicada para Nissan en el mercado europeo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo será capaz de aguantar Nissan esta situación? Pues es una de las grandes preguntas. Yo creo que lo va a tener complicado de continuar, y si llega a 2025 tal y como está con estos problemas, sin duda va a ser un milagro. La pregunta, como siempre, para vosotros es: ¿qué os parece el pedazo de escándalo que tiene ahora encima de la mesa Nissan? Os leo.